nos da la oportunidad de elegir el tipo de difícil que queremos vivir enfrentando. Lo difícil no se va a quitar. La vida es difícil y seguir a Jesús es difícil también. Quiero dejar eso claro de una vez. Ahora, ¿cuál es la clase de vida difícil que quieres enfrentar? Escoge bien tu difícil. Y creo que eso es un tema que la Biblia enseña de una manera muy clara y que Jesús enseña de una manera muy clara. Juan 16:33. Les he dicho todo esto para que confiando en mí se mantengan firmes, seguros y en una profunda paz. Porque en medio de este mundo sin Dios seguirán experimentando dificultades, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué palabras de Jesús? Me encanta lo real que es Jesús. Él nunca nos va a dar una falsa promesa. Él nunca nos va a dar una falsa expectativa de la vida. Él, en pocas palabras, está diciendo las siguientes tres cosas en este versículo. Primero, alerta de spoiler: la vida es difícil y eso no va a cambiar. No, que porque soy cristiano las cosas tienen que ser color de rosa. No, Jesús lo está diciendo, no yo. Jesús está diciendo, ¿saben qué? Mientras estén en este mundo donde el sistema es contrario a Dios, va a estar difícil y eso no va a cambiar. Segunda cosa, por lo tanto, dice Jesús, te pido que hagas esto. En algunas versiones dice, no temas, y en otras versiones dice, ten ánimo. ¿Sabes qué? Eso está difícil. Está difícil que me digas que las cosas no van a cambiar y que no tenga miedo, que tenga ánimo. ¿Sabes qué? Eso también me parece difícil. Me parece complicado, Jesús, que me hagas estas peticiones. Si me estás anunciando que las cosas van a estar duras y luego me pides que no tema y luego me pides que tenga ánimo, pues eso también se me hace difícil. Y otra cosa, cree esto, dice Jesús: yo he vencido a este sistema. Yo he pasado lo que tú has pasado y lo he vencido. Por lo tanto te pido que creas esto. Pero mi mente como ser humano dice, a ver, Jesús, me estás diciendo que las cosas no van a cambiar, que van a estar difíciles siempre, que mientras viva en este mundo tendré dificultades. Y eso se me hace muy difícil. Y luego me dices que no tenga miedo y que tenga ánimo, lo cual también se me hace difícil. Y luego me dices que crea que tú venciste el sistema. ¿Y sabes qué, Señor? Eso también se me hace difícil. Es decir, el nivel de dificultad de la vida cristiana es muy alto. Así como el nivel de la vida sin Cristo, el nivel de dificultad de la vida sin Cristo es muy alto. Lo difícil no se le va a quitar a ninguna de las dos cosas. Y como esto no va a cambiar, tú y yo necesitamos hacer algo que sea más fuerte que eso. Tú y yo necesitamos hacer algo que sea más real que lo difícil de la vida con Dios o sin Dios. Y tú y yo necesitamos hacer algo más práctico que nos pueda colocar en una posición donde aprendamos a escoger bien nuestro difícil. Aprendamos a escogerlo bien. La realidad es que ambos caminos, vivir a mi manera y vivir siguiendo a Jesús, van a presentar sus grandes dificultades. Vivir a mi manera, ¿lo has puesto en práctica? ¿Alguien lo ha puesto en práctica? La canción de Frank Sinatra, a mi manera, ¿sí? Sin arrepentirme, haciendo de mi vida lo que yo quiero, sin importarme lo que diga la palabra, lo que piense mi familia, lo que piensen las personas a mi alrededor. No me importa, yo vivo a mi manera. Vivir a mi manera, vivir a tu manera, nos puede meter en momentos complicados de la existencia. ¿A alguien le ha pasado? No era lo que Dios quería para tu vida en ese punto de tu existencia.
No era. Había otros planes para tu vida, pero como tú quieres tomar tu vida a tu manera, alteras las cosas y te metes en problemas. Vivir a nuestra manera nos puede llevar por caminos muy complicados, por incertidumbre. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora estoy confundido, ahora está difícil. Pues sí está difícil, ya estaba difícil desde antes y va a estar más difícil. Viviendo a nuestra manera nos metemos a veces en más vacío e insatisfacción que en plenitud de nuestra vida. Y no importa cuántos logros alcances, puedes alcanzar logros financieros y perder a tu familia. O puedes tener una bonita familia y siempre andar pidiendo dinero prestado. Tampoco funciona así. Entonces, vivir a mi manera tiene sus broncas, y vivir siguiendo a Jesús también tiene sus broncas. Nos conducirá por caminos que implican sacrificios. Vivir siguiendo a Jesús nos va a conducir de repente a un punto donde habrá una disyuntiva y tengas que tomar una decisión. O me voy por aquí o me voy por acá. O sigo con estas necedades o las corto ahora. A manera de sacrificio tengo que aprender a escoger lo mejor, y eso cuesta. Eso es difícil. Cuando sigues a Jesús, vas por caminos de renuncias. Vas por caminos donde tarde o temprano vas a descubrir lo malo que hay en ti. Vas a tener que combatir contigo mismo. Vas a tener que vértelas difícil en la vida cristiana. Pero también tarde o temprano descubrirás que los sacrificios y las renuncias te llevan a descubrir verdaderamente lo que es importante en esta vida y lo que es importante en la vida eterna. Unas por otras, las dos cosas son difíciles. Entonces, si la dificultad es inevitable, ¿qué difícil preferimos enfrentar? Mira, si la vida es difícil y no se le va a quitar lo difícil, necesitas encontrar un mejor difícil que el que tienes ahora. ¿Cuál es el difícil con el que estás luchando hoy? ¿A qué le llamas difícil en este momento en tu vida? Tienes que encontrar un difícil que aporte valor a tu vida. Tienes que encontrar un difícil que te está haciendo crecer. Un difícil que sea más efectivo para tratar con tu persona. Un difícil que te ponga a prueba, un difícil que despierte tu carácter, un difícil que te haga esforzarte, un difícil que saque lo mejor de ti, porque quizá el difícil que estás viviendo ahora, lo único que saca es lo peor de ti. Quizá el difícil que estás viviendo ahora solo te está menguando como persona, como mujer. Tienes que encontrar un difícil que despierte tu bravura, tu condición espiritual, que mejore tu condición espiritual. Un difícil que trate con tu persona en todos los aspectos de la vida, en tu mentalidad, en tu carácter, en tu físico, en tu manera de hablar, de pensar, de actuar. Tienes que encontrar un difícil que pueda tratar también con tu entorno, un difícil que te haga mejorar tu relación con tu esposa, un difícil que te haga mejorar tu relación con tus hijos, un difícil que te haga mejorar en todos los sentidos a tu alrededor, un difícil que te haga mejor en el trabajo o en la empresa que estás desarrollando, un difícil que te haga mejor que los que están a tu alrededor. Porque cuando escoges un difícil que es mejor, tú cambias. ¿Cuál es el efecto sobre tu vida de las cosas que llamas difíciles? ¿Dónde te encuentras en este momento? Necesitas encontrar un difícil que haga que tu vida valga más que solo estarla pasando mal. Tienes que encontrar un difícil que detone en ti unas ganas de buscar a Dios, unas ganas de hacer mejor las cosas, unos deseos nuevos, unas intenciones de honrar a Dios, unas intenciones de crecer, unas intenciones de salir de esa circunstancia, ir por algo mejor en tu vida. O sea, tienes que escoger un difícil que rompa con los patrones que tu difícil de este momento está produciendo en tu vida. Pasar por momentos difíciles
a veces nos lleva a convertirnos en personas más vulnerables. Su situación complicada lo ha convertido en una víctima, la ha convertido en una víctima. A veces tu difícil te lleva a agarrar esa mentalidad. Es que yo soy la víctima, a mí me hicieron, a mí me marcaron, a mí me dijeron, a mí me ofendieron, yo soy la víctima. Tu difícil te está convirtiendo cada vez en una persona más dependiente. Es que necesito ayuda, necesito que oren, necesito que me presten una lana, necesito que me ayuden, necesito que vengan a orar por mí, necesito. Tu situación difícil te está convirtiendo en una persona así, vulnerable, víctima y dependiente. Déjame te digo que esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Espero encontrar un difícil en mi vida que detone cosas que jamás había experimentado aquí en mi interior para bien. Espero encontrar un difícil que detone en mi hombría el deseo de glorificar a Dios en cada acto del día en mi vida. Escoge bien tu difícil, porque cuando escojas bien tu difícil, ese difícil va a hacer algo en tu vida que ni te imaginas. ¿Cuántos de ustedes saben que estoy hablando de algo que es real? ¿Cuántos de ustedes han pasado un tiempo muy difícil que dejó en ustedes una gran enseñanza? Un tiempo muy difícil que dejó en ustedes una fe más sólida. Un tiempo muy difícil que dejó en ustedes una bravura más clara para enfrentarse al enemigo o a cualquier cosa que venga en su vida. Porque si ya pasé eso, cualquier cosa que venga la puedo enfrentar. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es una realidad y que es una realidad bíblica? Ahora, ¿cuántos de ustedes están realmente en una necesidad de ayuda y decir, bueno, necesito encontrar un mejor difícil en mi vida? Porque el difícil que he escogido vivir me tiene hundido, me tiene hundida, nos tiene en una situación familiar, financiera, espiritual muy complicada. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge bien tu difícil, porque quiero que tengas una percepción de esta palabra. A veces se predica esto como diciendo, si escoges lo malo, pues va a estar difícil. Pero si escoges lo bueno, no hombre, va a estar pero peluche, fácil, sin complicaciones. Y no es así, no. Fíjate lo que está diciendo. Dios ha puesto delante de ti y de mí la vida y la muerte. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Ojo con esto. El camino de la bendición es difícil, porque cada bendición trae su propia batalla. Escojo buscar la bendición de Dios, estoy escogiendo enfrentar batallas en mi vida. El camino de la maldición, pues, obviamente es difícil, porque la maldición saquea tu vida sin dar nada a cambio. Cuando escoges el camino de la bendición, está duro, está difícil, pero vas a ganar algo. Dios va a producir en ti carácter, sabiduría, fortaleza, visión, futuro. Los dos caminos son difíciles y Dios los ha puesto delante de nosotros y nos hace una sugerencia. Dios no nos obliga. Si tú quieres vivir a tu manera, vive a tu manera. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, haz lo que te da la gana. Dios ya cumplió con poner delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí viene la sugerencia. Escoge pues la vida. Si escoges bien tu difícil, no solo vas a ser bendecido tú, van a ser bendecidas tus generaciones, tu descendencia. Es decir, el difícil que tú estás viviendo hoy y la forma en que lo estás viviendo
ya está afectando a tus hijos o ya está bendiciendo a tus hijos. Ambos panoramas que Dios pone en este versículo son difíciles y eso no va a cambiar, eso no es negociable, pero tú puedes escoger, porque Dios te ha dado la facultad de escoger. Tú puedes escoger tu difícil, tú puedes escoger cómo va a ser el fruto que va a producir ese difícil en tu vida, y no solo en tu vida, sino también en tus generaciones. El mejor difícil se escoge de esta manera. Voy a ir al versículo 20 para que la Biblia misma nos enseñe cómo escoger mi mejor difícil. Hay tres cosas que la Biblia revela ahí. Versículo 20, número 1, amando al Señor tu Dios. Escoge amar a Dios y vas a estar escogiendo un camino difícil, pero un camino de un buen difícil. ¿Por qué? Porque mira, estás escogiendo amar a Dios, lo cual no se va a dar de la noche a la mañana. Creo que desde que escoges amar a Dios, estás escogiendo entrar en una relación con Él. Estás escogiendo vivir diariamente para Él. Estás escogiendo 24/7 estar en comunión o estar siendo consciente de Dios en tu vida, consciente de una relación, consciente de que no te quiero fallar, no te quiero deshonrar, quiero hacer bien las cosas. O sea, no sé si vivimos con esa conciencia, pero cuando tú escoges ese camino de amar a Dios, estás escogiendo un buen difícil en tu vida. No va a ser fácil, pero es un buen difícil. El segundo, atendiendo a su voz. Lo estoy leyendo textual, no son puntos míos, textual de la Biblia. El día que escojas verdaderamente atender lo que dice la Biblia, te vas a meter en un camino de un buen difícil. No va a ser fácil, pero va a ser un buen difícil. Va a ser un difícil que te va a edificar, un difícil que va a establecer en ti principios, que va a establecer en ti fundamentos. Qué difícil no hacer esto porque la palabra establece que no lo haga. Qué difícil, pero también vas a empezar a encontrar mejores cosas. En el caminar de amar a Dios y en el caminar de atender su voz, vas a empezar a encontrar que hay mejores cosas que disfrutar de ese camino difícil que las cosas que tengo por los difíciles que escogí y que solo me despojaron de felicidad, me despojaron de plenitud, me despojaron de visión, de sueños, y terminé amargado por lo difícil que era mi vida, amargada por lo difícil que fue mi vida. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo escoger el mejor difícil? Siguiéndole a Él, lo cual no es fácil, pero es un buen difícil. Meterte a la lucha de amar a Dios, meterte a la lucha de atender su voz y meterte a la lucha de seguir a Jesús, ser su discípulo, caminar por donde Él camina, pisar por donde Él pisa, meterse en los territorios que Él se metió, buscar su carácter, buscar cómo Él trataba a los demás. Meterte a esos territorios no fáciles van a ser tu buen difícil, que va a edificar tu vida, que va a transformar tu vida, que va a sacar las mejores cosas de ti y no las peores, como quizá el difícil que estás viviendo ahora. Quiero ir concluyendo. ¿Por qué amarle? ¿Por qué obedecer su voz? ¿Por qué seguirle si también está complicado? Porque en eso hay vida. Porque quizá en tu otro difícil estás perdiendo la vida, estás perdiendo la visión, estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo tu vida. Tus años, tus mejores años se te están yendo en decir: qué difícil, qué difícil, qué difícil. ¿Por qué escoger amarlo? ¿Por qué escoger obedecer su voz? ¿Por qué escoger seguirlo? Porque Él es la vida y la prolongación de tus días. Porque Él hará que habites sobre la tierra que Él juró a tus padres. ¿Por qué escoger lo difícil que Dios ofrece? Porque lo difícil que Dios ofrece te lleva a territorios que tú nunca has pisado. Porque lo difícil que Dios ofrece
te llevará a ver promesas que jamás te has imaginado. Te llevará a ver cosas que ni siquiera han pasado por tu mente. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las que Dios muestra a aquellos que le aman, a aquellos que siguen su voz, a aquellos que caminan con Él, aunque sea difícil. Aquellos que escogen bien su difícil. ¿Qué es eso a lo que estás llamando difícil hoy en tu vida? ¿Cuál es tu difícil en este momento? ¿Qué consecuencias te está trayendo? Hoy tienes una opción más. Hoy sabes que Jesús dijo que la dificultad siempre va a estar, dentro o fuera de la iglesia, con o sin Él. Pero también has escuchado hoy que la Biblia dice: escoge el mejor difícil para ti, el que te llevará a las promesas, el que te llevará a los territorios que Dios ha planeado. Mira, la vida va a ser siempre complicada. Seguir a Jesús siempre va a ser complicado. Si vamos a escoger entre los dos caminos, debemos elegir el difícil que vale la pena. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas. Jesús nos prometió su presencia, y su presencia trae paz, y su compañía, y nos proyecta a una mejor vida y a una vida eterna al final. Yo solo oro una cosa desde anoche, y quiero orar una cosa hoy contigo: que siempre Dios te dé la capacidad de escoger el difícil que te acerque más a su presencia. Que Dios te dé la capacidad de siempre escoger el difícil que más te lleve a la realidad de Cristo en tu vida. Que Dios te lleve a escoger el difícil que te va a hacer sumergirte en su palabra. Que Dios te ayude a escoger el difícil que va a permitir que su obra siga vigente sobre tu vida, transformándote, cumpliendo sus promesas, llevándote a los territorios que Dios ha planeado para ti. No te vayas en la ideología de que por ser cristiano tú vives como en un capullo donde no te va a pasar nada. En el mundo, dijo Jesús, habrá aflicción. Qué difícil. Pero no temas. Qué difícil. Cree que yo he vencido este sistema. Qué difícil. Pues todo está difícil, pero escoge tu mejor. Puedes escoger quizás solo quedarte con las dificultades que habrá en el mundo, o puedes escoger la dificultad de decir: a pesar de esto, confío en lo que Dios me ha pedido que haga. Cobro ánimo y confío en Él. Camino con Él. Obedezco su palabra. Lo sigo a Él. No es fácil, pero es mi mejor difícil.